El ejército de Estados Unidos ha desplegado lanzadores de misiles antibuque de alta precisión en una provincia del extremo norte de Filipinas, cerca de Taiwán, como parte de la mayor serie anual de ejercicios militares entre ambos aliados, los ejercicios Balikatan. Voy a mostrar el mapa aquí. Ahí pueden ver dónde está todo ubicado, dónde están estacionados estos misiles. Por supuesto, ahí está Taiwán, y luego el continente más arriba. Brian, hablemos de estos ejercicios. Comenta la importancia de esto, teniendo en cuenta que se está llevando a cabo casi sin que nos demos cuenta, mientras que Estados Unidos también está inmerso en el conflicto continuo en Ucrania y en la escalada del conflicto con Irán. Bueno, llevo años y años cubriendo este tema, y Estados Unidos ha tenido una obsesión singular con reforzar su presencia militar en la región Asia-Pacífico, no específicamente para proteger la libertad de navegación y el transporte marítimo a través del mar de China Meridional, sino precisamente para amenazarlos y, si se presenta la oportunidad, interceptarlos. He hablado muchas veces en el pasado sobre cómo los think tanks financiados por el gobierno estadounidense y la industria armamentística, como el CSIS, admiten que la gran mayoría del tráfico marítimo que atraviesa el mar de China Meridional proviene de China o se dirige a China. Y como todas las naciones de la región, a pesar de las disputas marítimas que mantienen entre sí, casi todas consideran a China como su vía exportación y fuente de importaciones. Filipinas, por ejemplo, está siendo transformada en una Ucrania del sudeste asiático. Estados Unidos ha capturado políticamente al gobierno. Ha ejercido influencia sobre su ejército durante décadas. Puede que la gente no lo sepa, pero fue literalmente una colonia estadounidense y solo obtuvo su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero solo de forma provisional. Siempre ha estado sometida a la influencia de Estados Unidos y está siendo transformada en un ariete para usar contra China, a pesar de que China es el mayor socio exportador de Filipinas y la mayor fuente de importaciones. Antes de que esta administración política más reciente llegara al poder, Marcos Jr., respaldado por Estados Unidos, China estaba construyendo infraestructuras modernas muy necesarias en todo Filipinas, proyectos ferroviarios que habrían impulsado la economía. Y en cuanto Marcos Jr. asumió el cargo y Estados Unidos recuperó su control sobre Filipinas, esos proyectos no solo se cancelaron, sino que literalmente empezaron a desmantelar la construcción que ya se había realizado. Y redirigieron fondos públicos para construir bases de misiles con el objetivo de apuntar misiles al mayor socio comercial de Filipinas. Y no estamos hablando de que Estados Unidos venga y ofrezca a Filipinas un trato mejor. Estados Unidos no le está ofreciendo nada a Filipinas, salvo la perspectiva de convertirse en la próxima Ucrania, siendo destruida casi ladrillo a ladrillo en una guerra por poderes con China. Así que lo que estamos viendo es que Estados Unidos está preparando un posible conflicto en la región Asia-Pacífico que les permitiría justificar medidas aún más drásticas contra China, como un bloqueo marítimo global, obligando a las naciones a cortar sus lazos con China. De alguna manera, ya vemos que esto está tomando forma con la amenaza de sanciones secundarias. Así que todo está conectado, y el panorama es muy sombrío. Quiero poner este clip de Taiwan News, el medio opositor y separatista de Taiwán. Ellos hicieron este reportaje sobre estos ejercicios. Es sumamente importante que aprendamos unos de otros, que podamos debatir estrategias de defensa costera y que nosotros, como marines de los Estados Unidos, podamos traer nuestros sistemas de armas aquí a Filipinas para contribuir a ese concepto de defensa costera. A los cientos de soldados aquí se les unirán miles más durante 3 semanas de ejercicios militares conjuntos anuales entre Estados Unidos y Filipinas llamados Balikatan, que significa hombro con hombro, y que se celebran por 40ª vez. ¿Cuál es exactamente el propósito de lo que este líder de los Marines llamó una estrategia de defensa costera?
¿Contra qué se están defendiendo exactamente? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, ya sabes, por supuesto, no se trata realmente de que los soldados del EPL desembarquen en las playas de Filipinas. Sabes que eso nunca ha estado sobre la mesa. Pero ella dejó claro el asunto. Dijo que el propósito era llevar equipo militar estadounidense a Filipinas. Ese es el verdadero objetivo. Así es como Estados Unidos pudo llevar misiles HIMARS el año pasado durante otro ejercicio conjunto con el ejército filipino. Esa fue la ocasión que permitió que esos misiles HIMARS estuvieran estacionados en Filipinas en ese momento. Estados Unidos dice, oh, solo fue para el ejercicio militar. Los retiraremos cuando termine el ejercicio. Bueno, ¿adivina qué? Esos misiles están en Filipinas. Y ahora el gobierno filipino dice, oh, estamos pensando en comprarlos a Estados Unidos, ¿verdad? Así que esos misiles han llegado para quedarse. Y todos sabemos por lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania. Todos esos misiles estadounidenses que operan en la guerra de Ucrania no están siendo manejados por personal ucraniano. Son guiados por inteligencia satelital, proporcionada por la inteligencia estadounidense, y son operados por personal militar estadounidense en el terreno. Así que tienes estos misiles HIMARS estacionados en Filipinas, apuntando a gran parte del sur de China, siendo operados por personal militar estadounidense, y el gobierno filipino tiene el privilegio de pagarlo. Y así es como Estados Unidos ha estado jugando este juego en todo el mundo. Esto es lo mismo con el acuerdo AUKUS. En el caso del acuerdo AUKUS, Australia tiene que pagar una enorme cantidad de dinero por un submarino estadounidense que no se entregará hasta la década de 2040. Mientras tanto, Australia tiene que construir un puerto capaz de albergar submarinos nucleares, lo que permitiría que los submarinos estadounidenses atraquen. Y, por supuesto, todos los costes los asumen los contribuyentes australianos. Así que este ha sido el plan de Estados Unidos desde el principio: hacer que sus aliados, es decir, sus vasallos, paguen por la presencia militar estadounidense en todo el mundo. Y Estados Unidos ya ha conseguido acceso a las 9 bases filipinas. Pero ya sabes, en cuanto a la militarización de Filipinas por parte de Estados Unidos, convirtiendo a Filipinas en una pieza clave para contener a China y hacer del mar de China Meridional un punto de conflicto, hace un par de semanas publiqué un tweet sobre esto que provocó muchas reacciones. Dije, ya sabes, que Estados Unidos no tiene ni el valor ni los medios para enfrentarse a China en este momento. Quiero decir, el propio ejército estadounidense lo sabe. Han publicado el hecho de que China tiene más de 200 veces la capacidad de construcción naval de Estados Unidos, porque Estados Unidos solo tiene 3 astilleros actualmente que producen para la Marina estadounidense. Y de nuevo, esto demuestra que, por cierto, esto también demuestra que toda la afirmación de la administración Trump sobre traer empleos de vuelta a Estados Unidos es falsa. Porque ahora mismo lo que el Pentágono pretende hacer es subcontratar la construcción de buques de guerra estadounidenses a Corea del Sur. Todo este plan se publicó ampliamente porque dijeron, vale, nos damos cuenta de que los buques de guerra pueden construirse mucho más barato en Corea del Sur. Y esta es una administración que te dice que quiere traer empleos a Estados Unidos, cuando el complejo militar industrial ya ha renunciado incluso a fabricar sistemas de armas en casa. Por cierto, existe una ley estadounidense que prohíbe la construcción de buques de guerra en países extranjeros, y están hablando de cambiar la ley para permitir que Estados Unidos tenga sus buques de guerra construidos y reparados en Corea del Sur y Japón. Esto no es traer empleos de vuelta a Estados Unidos, amigos. Y hablando de traer empleos de vuelta a Estados Unidos, mirad lo que ha pasado con Apple. Apple ha anunciado que va a trasladar suficiente producción de iPhones a la India para abastecer el mercado estadounidense con iPhones fabricados en la India. Así que lo que esto significa es que los estadounidenses recibirán los iPhones especiales fabricados en la India, mientras que el resto del mundo recibirá iPhones fabricados en China.
Y todos los partidarios de Trump están considerando esto como una gran victoria. ¿Cómo es esto traer empleos de vuelta a Estados Unidos? Simplemente trasladaron la producción de China a la India. Y además, ese proceso ni siquiera está yendo bien, porque la India tiene muchos problemas para incorporar la producción. Por cierto, Apple lleva intentando esta estrategia más de 7 años y solo ha conseguido trasladar alrededor del 15 al 20% de la producción de iPhones a la India. Pero solo necesitan trasladar un poco más, porque para satisfacer el mercado estadounidense necesitan que aproximadamente el 26% de su producción esté ubicada en la India. Y luego se encontraron con obstáculos, porque para ampliar la producción en la India necesitan importar equipos chinos. Todavía necesitan equipos chinos. De eso trata todo el asunto del llamado desacoplamiento de China. Cualquier país que quiera iniciar la producción, empezar a industrializarse, crear un sector manufacturero, necesitará importar componentes chinos y herramientas de área chinas. Y no hay desvinculación de China para el resto del mundo, amigos. Y por eso, ya sabéis, Apple ni siquiera está hablando de producir iPhones en Estados Unidos y se va directamente a la India, y toda esa prima extra, todos los costes asociados al mayor trayecto de envío, llevando componentes de China a la India y luego a Estados Unidos. ¿Sabéis qué? Eso lo van a pagar los consumidores estadounidenses. China no va a asumir ese coste. Trump dijo que China pagaría el arancel. ¿En serio? ¿Quién asumiría $1,49 de coste en una venta de $1? Quiero decir, si solo ganas $1, no vas a asumir $1,49 de coste. Eso es una locura. Pero ya sabéis, qué pena. Muchos de sus seguidores no están muy bien formados y se lo creen. Y, como he dicho, juega con fuego y verás. Lo descubrirán muy pronto. Este mes sabrán lo que significa una interrupción en la cadena de suministro. Sabes, cada vez que hay ejercicios militares, que no reciben mucha atención, pero son una preparación para la guerra contra China, siempre mencionan a Taiwán, aunque no estén centrados en Taiwán, lo cual casi nunca ocurre. Normalmente, todo gira en torno a Taiwán. Ejercicios como Balikatan. ¿Por qué siquiera mencionan a Taiwán? ¿O por qué los informes hacen referencia a Taiwán en relación con esos ejercicios? Es un poco loco escuchar a los medios occidentales hablar sobre Taiwán. Y esto debería ser la mayor pista para la gente, ya sea que escuchen medios conservadores o liberales en Occidente, e incluso en algunos rincones de los medios alternativos. El hecho de que todos cuenten la misma mentira sobre Taiwán, que es una isla gobernada de forma independiente, lo presentan como si fuera un país. A veces incluso dicen que es un país, cuando en realidad no lo es. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso el subsecretario Marco Rubio, mencionan que existe una política de una sola China. ¿Qué es la política de una sola China? Está explicada en el Comunicado de Shanghái de los años 70 que Estados Unidos firmó con China, el gobierno real en Pekín, y significa que solo hay una China. Taiwán es parte de China. Solo hay un gobierno legítimo de toda China. Es la República Popular China, con sede en Pekín. Esto es lo que reconoce Estados Unidos. Esto es lo que reconoce el derecho internacional. Taiwán es una provincia insular de China. Y sin embargo, todos los medios occidentales fingen como si fuera una especie de país acosado por la vecina China. Así que solo eso, en sí mismo, y luego toda esta conversación sobre estos ejercicios militares en torno a Taiwán, no creo que necesariamente se centren solo en Taiwán. Creo que hay un gran componente de esto dirigido a interrumpir el transporte marítimo a través del mar de China Meridional. Pero Taiwán es uno de esos asuntos a los que Estados Unidos ha conseguido aferrarse, a pesar de que forma parte de China, apoyando a una administración separatista allí en Taiwán, armándola, incluso estacionando tropas estadounidenses allí, lo cual es una enorme provocación.
Y saben que si se mantiene el statu quo, inevitablemente Taiwán va a reunificarse completamente con el resto de China. Lo saben. E incluso, con todo lo que están haciendo ahora mismo, la tendencia sigue siendo hacia la reunificación. Si miras la economía local de Taiwán depende en gran medida del resto de China. Si declarara la independencia y se aislara del resto de China, la economía colapsaría, igual que ocurrió con Filipinas. Estados Unidos no está ofreciendo una alternativa igual o mejor al tipo de cooperación y oportunidades que el resto de China ofrece a Taiwán. No les están ofreciendo nada. No hay manera de que puedan reemplazar ese negocio. La gran mayoría de las exportaciones de la isla de Taiwán van al resto de China, y los insumos esenciales para sus industrias de semiconductores y componentes eléctricos provienen del resto de China. No pueden reemplazar esto en ningún otro lugar, así que la economía simplemente colapsaría. Si revisas los documentos de política estadounidense de los últimos años, es un hilo común en todos ellos. Incluso hemos escuchado a políticos estadounidenses decir esto: si hay algún tipo de conflicto por Taiwán, o si la reunificación parece inevitable, si China no destruye las instalaciones de semiconductores, nosotros las destruiremos. Queremos asegurarnos de que cuando ocurra la reunificación, lo único que China reciba sea una isla despojada de infraestructura industrial. No mencionan a la gente, pero obviamente, si todo lo demás desaparece, la gente también. La población también se verá devastada. Así que este es su plan para Taiwán, y lo han escrito en numerosos documentos de política. Lo han admitido públicamente. Volviendo al punto que mencionaba Carl, que las fábricas no regresan a Estados Unidos, sino que simplemente se trasladan a otro país. Incluso los partidarios de Trump, creo, en el fondo saben que esto no tiene nada que ver con la reindustrialización de Estados Unidos. Eso es tan inverosímil y ridículo. Saben que se trata de China, pero no quieren simplemente salir y decir odiamos a China. No aceptamos que una nación no blanca nos supere. Es inaceptable. Y haremos cualquier cosa, y aceptaremos cualquier cosa, con tal de mantener la primacía sobre China. Solo quiero hablar sobre TSMC, el fabricante de semiconductores con sede en Taiwán. Construyeron una fábrica en Arizona. Están teniendo dificultades para alcanzar los mismos estándares que las fábricas en Taiwán, y la mitad de la plantilla proviene en realidad de Taiwán. Así que no es un auge para el empleo estadounidense. Simplemente están trasladando la industria de otros países a Estados Unidos, incluidos los trabajadores. Todo se complica aún más por el hecho de que Estados Unidos no dispone de los recursos humanos para suministrar trabajadores a la fábrica, ni cuenta con la infraestructura de cumplimiento necesaria. Así que ni siquiera tiene sentido desde el punto de vista empresarial trasladar estas fábricas. Lo están haciendo porque planean destruir Taiwán en cualquier conflicto futuro. Quieren trasladarlo a Estados Unidos, aunque no tenga sentido empresarialmente. Esto te da una imagen más clara de lo que realmente están haciendo y por qué. Y por cierto, TSMC es como la economía de Taiwán. Y lo que Estados Unidos está intentando es un invento shakti. Taiwán. Sí, la joya de la corona de la economía de Taiwán, al obligar a TSMC no solo a trasladar sus plantas a Estados Unidos, sino que también están intentando forzar una empresa conjunta entre TSMC e Intel, porque Intel está fracasando. Intel está fracasando en este momento. Y el plan de Trump es que TSMC transfiera su tecnología a Intel. Así que, ya sabes, siempre hablan de la transferencia forzada de tecnología por parte de China, pero en realidad son ellos quienes lo están haciendo. Están intentando obligar a TSMC a compartir sus secretos comerciales con Intel para darle a Intel una segunda oportunidad de vida. Y de nuevo, ¿qué significa esto para Taiwán? Y hablando de Filipinas, incluso en Filipinas puedes comprar un BYD Seagull, que por cierto acaba de ganar premios como el mejor coche urbano del mundo en este momento.
Y en Filipinas, puedes comprar un coche eléctrico chino de la marca BD Seagull por $16,000 estadounidenses, algo que no puedes conseguir en Estados Unidos, por cierto, debido a los aranceles de Biden, ni siquiera por los aranceles de Trump. Así que cuando Trump impuso aranceles a los coches importados del extranjero, resultó que los fabricantes chinos de automóviles fueron los menos afectados, y en realidad está afectando a los japoneses y a los alemanes. Ellos están siendo los más perjudicados porque Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor mercado automovilístico del mundo. Ya están siendo presionados en el mercado chino por la competencia china, y ahora también van a verse afectados por el arancel. Por eso, cuando Estados Unidos presionó a Japón para que se uniera al bloque económico anti-China, el gobierno japonés dijo que no. Sabes, esto fue un gran shock para mí, porque Japón es un país ocupado militarmente por Estados Unidos. Y los gobiernos de Estados Unidos y Japón han sido conocidos por ser como el lacayo de Washington. E incluso el gobierno japonés salió y dijo que no se unirían a ningún bloque comercial anti-China porque su relación con Pekín es demasiado importante. Si Japón puede decirle que no a Estados Unidos, eso significa que ningún otro país va a aceptar esto. ¿Recuerdas lo que dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro? Dijo, le tendemos una trampa a China. Sabes, lo dijimos claramente a los países, se lo decimos claramente a la gente. Los países que no tomen represalias contra el arancel estadounidense serán recompensados. Y por eso ahora todos están recibiendo prórrogas de 90 días para negociar el acuerdo con nosotros, mientras que China será castigada. Y ahora vamos a hacer que todos estos países formen ya sabes, vamos a obligarles a alejarse de la cadena de suministro china. Bueno, eso no va a pasar, amigo. Como se ve en el caso de Apple, Apple está trasladando la producción a la India. Aunque quieras que eso ocurra, aún necesitas herramientas de maquinaria chinas. No hay una desvinculación de China para el resto del mundo en ese sentido. Mientras que Estados Unidos, con las nuevas sanciones secundarias contra Irán, esto es literalmente Estados Unidos aplicando un embargo contra sí mismo, ya sabes, frente al resto del mundo. Tendremos que ver cómo se desarrolla eso. Estados Unidos ha estado utilizando relaciones militares, lo que ellos llaman asociaciones, o quizá coerción militar, como deberíamos llamarlo, contra países de la región Asia-Pacífico, para esencialmente desvincularlos de China. Pero quiero preguntarle, ¿está China preparada para el tipo de guerra para la que Estados Unidos se está preparando, dado que hay quienes aún creen que China realmente no está preparada para esto? ¿Qué opina de las formas en que, porque hay mucho pánico sobre cómo China respondió a las violaciones de la política de una sola China en los últimos años? China ha estado realizando lo que ahora se están convirtiendo en ejercicios navales militares regulares alrededor de Taiwán. Bueno, quiero decir, en primer lugar, Estados Unidos ya está en guerra con China. Estados Unidos ha estado librando una guerra económica contra China desde la primera administración de Trump, desde 2018. Y China, en 2018, cuando se impuso la primera sanción, eso fue una gran llamada de atención para el gobierno chino y las empresas chinas. Desde entonces, han hecho todo lo posible por aislarse del impacto de la ampliación de las sanciones. Esto ha ocurrido durante los años de Biden, cuando Biden endureció las sanciones sobre los chips. Así que China está preparada. China está preparada para la eventualidad de desvincularse de Estados Unidos. Por eso Xi Jinping no está preocupado. Por eso no está llamando, ya sabes, o como decían algunos de los fundadores de Estados Unidos, arrodillarse, porque básicamente han renunciado a la idea de negociar con lo que es esencialmente un régimen rebelde en Washington. Es algo bastante inútil, porque pueden cambiar de opinión de un momento a otro. Por eso China se está centrando ahora en desarrollar relaciones con el resto del mundo, pero especialmente con los países de su entorno, como las naciones del sudeste asiático.
Por eso Xi Jinping viajó a Vietnam y Malasia. Y en el caso de Vietnam es aún más llamativo, porque durante un tiempo en Washington se hablaba como si pudieran utilizar a Vietnam como una especie de contrapeso, usar a Vietnam para equilibrar a China, para contener a China. Pero lo que realmente ocurrió es que cuando hablan de desvincularse de China, en realidad se refieren a trasladar la cadena de suministro de China a Vietnam. Pero lo que realmente ha pasado es que a medida que las fábricas se trasladan a Vietnam, como muchas fábricas chinas que se están mudando a Vietnam, es la cadena de suministro china la que se extiende hasta Vietnam. Todas estas fábricas que se instalan en Vietnam siguen obteniendo sus piezas y maquinaria de China. Y Vietnam tiene una gran ventaja precisamente por su proximidad a China, al mercado chino, a la cadena de suministro china. Así que la cadena de suministro china se está expandiendo actualmente por todo el sudeste asiático, a Vietnam, a Malasia, a Indonesia. Y esto es, el sudeste asiático es un mercado enorme, 600 millones de personas. Y hasta Filipinas, como dije, hasta Filipinas recibe coches eléctricos BEV. China también ha estado fortaleciendo su ejército. Esto es lo que realmente preocupa a los responsables políticos de Sudestus, porque entienden que cuando crece el poder económico de China, también lo hace su poder militar. Cuando China empieza a expandir su capacidad de construcción naval y de transporte, eso significa que también pueden construir más buques de guerra. Actualmente, China construye unos 7 buques de guerra por cada 3 que construye SMILS. Y este es un buen año para la Marina estadounidense. Normalmente la proporción es más bien de 7 a 1. Y China ya tiene, como sabes, la mayor marina del mundo en cuanto a número de barcos, pero no en cuanto a tonelaje. Aún no, porque todavía tienes grandes buques capitales como los grandes portaaviones. Pero China está aumentando su capacidad muy rápidamente. Y con el tamaño de la economía china, no creo que el término en dólares nominales sea una descripción adecuada del tamaño de la economía china, porque no creo que la economía china en este momento sea más pequeña que la de Estados Unidos, aunque lo sea en términos nominales. Y de hecho, incluso creo que el cálculo de la paridad de poder adquisitivo, el cálculo de PPP, indica que la economía china es 1,5 veces el tamaño de la de Estados Unidos. Incluso creo que eso es demasiado conservador, porque si miras la generación eléctrica china, su producción de energía es el doble que la de Estados Unidos. Si observas el mercado automovilístico chino, se venden 30 millones de coches en China, el doble que en Estados Unidos. Por cualquier otro indicador, la economía china es al menos el doble del tamaño de la economía estadounidense. Y eso significa que China tiene los recursos, aunque gasten un porcentaje mucho menor de su PIB en el ejército, aún pueden superar y sobrepasar a la Marina de Estados Unidos en producción y construcción. Y esto es algo que la propia Marina estadounidense también reconoce. Por eso están intentando involucrar a tantos países como sea posible, porque reconocen que Estados Unidos solo no puede enfrentarse a China. Por eso están intentando involucrar a Filipinas, a Corea del Sur y a Japón. Pero no creo que ni siquiera Corea ni Japón estén realmente deseosos de luchar contra China, porque la lucha va a ocurrir en su vecindario. Sus economías van a quedar devastadas. Cualquier interrupción en la red comercial del sudeste asiático va a afectar negativamente a todos los países de la zona. Ninguno de los países quiere ver eso. Filipinas simplemente es un caso especial porque está gobernada por familias oligárquicas muy corruptas y tienen lazos profundos con Estados Unidos. Y el padre de Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos, escondió todas sus ganancias mal habidas, todo el dinero corrupto, en Estados Unidos, que luego fue congelado por el gobierno estadounidense. Así que si Bongbong Marcos quiere ver algo de esos 30,000 millones de dólares que su padre escondió, tendrá que hacer lo que Estados Unidos le pida. De eso se trata realmente.
Pero Filipinas es una excepción. El resto de los países de Asia, ninguno de ellos quiere tener que elegir entre China y Estados Unidos. Quieren hacer negocios con ambos. Ahora mismo es Estados Unidos quien les está obligando a decir, o lo haces a mi manera o te vas, o estás con nosotros o contra nosotros. Y eso en realidad empuja aún más a estos países hacia China, hacia la órbita de China.